adoración. Venimos a adorarte. Buenos días, amigos y familiares y personas que nos visitan a través de esta red. Nos gozamos y nos alegramos de una vez más poder compartir con ustedes un mensaje de aliento y de esperanza. Hoy el Señor nos ha preparado un mensaje que nos recuerda que debemos de confiar en Él y que podemos llegar delante de Él ante cualquier situación. Que nada de lo que está pasando, que nada de lo que ha ocurrido antes, que ni siquiera lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor nos va a alejar de su amor. Y es por ello, mi hermano, que hoy te invito, mi amigo, a que escuches lo que dice Hebreos 4, 14, 15 y 16, porque es una bella palabra de esperanza que tenemos para recordar que nuestro Jesús es un Jesús que se adentra con nosotros en todas las dificultades y que va con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso quisiera que escucharas lo que dice Hebreos 4, versículo 14, 15 y 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy, mi hermano, podemos acercarnos delante del Señor, mi amigo. Cualquiera que sea tu problema, hoy busca el nombre de Jesucristo, acércate a Él y pídele que sea Él quien te llene de su paz y que quite todo temor, porque en Él está el amor que echa fuera todo temor, mi hermano y mi amigo. Así que hoy te invito a que te goces y te alegres con nosotros en estas alabanzas y en este mensaje. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Cuando escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Y hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo. Él nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años le ayudó, vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Él nunca escribió un libro, ni un puesto público ocupó, solo tenía 33 años cuando entre 2 ladrones se murió. Todos los hombres que un día vivieron y los ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como esta vida, la humanidad. Y hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy.
tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis
Buenos días. En esta mañana meditaremos sobre la compasión de Jesús basado en los evangelios de Mateo 9:35 al 38, Marcos 6:30 al 34 y Lucas 9:10 y 11. Dice la palabra de Dios de esta manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se estipula en la mayoría de las leyes laborales de todas las naciones y como un derecho de los trabajadores que de toda ardua labor realizada se requiere de un merecido descanso. Sin embargo, esto no siempre aplicó para el trabajo que desempeñó el Divino Maestro, quien buscó siempre servir y dar lo mejor de todo lo que tenía a su alcance durante su ministerio, bendiciendo en todo momento a su prójimo, a sus semejantes, recorriendo incansablemente no solo las ciudades grandes y opulentas, sino también las aldeas pobres, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. De manera que ni aún tenían tiempo de comer, ni él, ni sus discípulos. Marcos 6:31b. Así que, después de que Jesús es informado por sus apóstoles de las actividades que habían venido realizando por mandato de él, Jesús decide por fin tomar un descanso con ellos y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, versículo 30 y 32 de Marcos, de la ciudad llamada Betsaida, Lucas 9:10b, seguramente para continuar impartiéndoles sus enseñanzas de manera reservada y buscando quizás con ello también separarse de manera momentánea de las multitudes, de la hostilidad de los líderes religiosos judíos y hasta de los celos de Herodes el tetrarca, quien había mandado a decapitar a Juan el Bautista y quien también procuraba ver al Mesías. Lucas 9:9. Pero ese descanso de que Jesús tanto deseaba y necesitaba se vio truncado, porque la multitud ya lo estaba esperando al otro lado del mar, los cuales habían llegado primero que ellos. Ante esta acción, cualquier persona se hubiese enfadado por haberle invadido su intimidad, su privacidad, su espacio, su tiempo. Sin embargo, él jamás hizo tal cosa como esa, sino que al salir Jesús de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión, misericordia de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34. El diccionario define compasión como el sentimiento de ternura y lástima por la desgracia de los demás. La palabra misericordia viene del latín miser, miserable, desdichado, cor cordis, corazón, y el sufijo ia, por lo que esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha y la compasión por los que sufren. Es como coloquialmente se dice ponerse en los zapatos de ellos. O ese sentir cuando expresamos que se nos parte el alma, que se nos parte el corazón a ver la necesidad. Es decir, nos conmueve tanto la situación de alguien que nos lleva a ofrecer la ayuda. Tal es el caso en México como en otros países del proyecto social privado de
el Teletón, proyecto que mediante el uso del medio masivo de comunicación, como lo es la televisión, es mostrar a toda su audiencia cada año imágenes y testimonios de personas con necesidades físicas, especialmente niños, con el firme propósito de mover el corazón de las personas a la compasión y a la misericordia, quienes, inducidos por las imágenes y testimonios exhibidos, la sociedad en general se vuelca a hacer aportaciones económicas para la construcción de centros de rehabilitación que serán y son para el beneficio de los niños y niñas de este país con problemas congénitos o hereditarios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en nuestros corazones, bendecimos su nombre por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Le pedimos que su palabra toque los corazones de los oyentes y no vuelva vacía, y traiga paz, gozo y esperanza a nuestras vidas. En el nombre de su amado Hijo, nuestro Salvador y Señor, se lo pedimos. Amén. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Jesús se compadece de la multitud por estar desamparadas y dispersas. Es decir, no tenían quien los ayudara ni los protegiera. El que desampara priva a su prójimo de un bien y lo abandona ante una desgracia o mal que lo amenaza. La pregunta al texto en general sería, ¿cómo es posible esto? ¿Qué acaso Dios no tuvo cuidado de poner pastores que atendieran a su rebaño? La respuesta es sí. Dios sí tuvo ese cuidado para con su pueblo. Él puso a reyes, sacerdotes y profetas para conducir a su pueblo a una vida de santidad. Y tenían la obligación de cuidarlas y guiarlas, dirigirlas con sabiduría e inteligencia. Lo triste es que ellos no cumplieron con el encargo ni con su obligación. Ovejas perdidas han venido a ser mi pueblo, sus pastores la han descarriado, haciéndolas vagar por los montes, han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Jeremías 3:15. Por eso cuando Jesús sale de la barca y los vio, Marcos 6:34, Él los recibió, dice Lucas 9:11b, porque el que viene a Jesús, Él no le echa fuera. Juan 6:37, ya que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Y una vez que fueron recibidos, les hablaba enseñándoles del reino de Dios. Lucas 9:11b. Jesús atiende primeramente la necesidad espiritual del pueblo, de sus semejantes, ávida de conocimiento, deseosa de saber de ese reino, tanto que se admiraban de su doctrina, su enseñanza, con la que se les transmitía el mensaje de la buena noticia del Evangelio, con esa seguridad, con esa certeza, con esa vehemencia y la firmeza con la que se los declaraba, como quien tiene autoridad, refería a la gente, y no como los escribas, que ni para eso servían, sumidos solo en su religiosidad, quienes además desconocían el verdadero significado de la compasión, de la misericordia, como se los hizo saber el Señor Jesucristo en alguna ocasión en Mateo 9:13 y 12:7. Porque los maestros ortodoxos no tenían nada que ofrecer, ni dirección, ni consuelo, ni estímulo, razón por la que se encontraban desamparadas y dispersas, sin alguien responsable que las tomara y las guiara.
Por eso entiendo y relaciono con todo esto la preocupación del apóstol Pedro respecto a la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Respondiendo el apóstol a su maestro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 67, 68. Porque ciertamente los líderes judíos, que deberían dar fuerza para vivir al pueblo, estaban desconcertando, confundiendo a las personas con argumentos sutiles acerca de la ley, que no ofrecía absolutamente nada, sino solo una religión que transmitía tradiciones humanas, que en vez de ayudarlos, era un obstáculo. Por eso el Señor Jesucristo se atreve a dar recomendaciones al pueblo y a sus discípulos acerca de esta costumbre de ellos, de los escribas y de los fariseos, quienes se dedicaban solamente a atar cargas pesadas y difíciles de llevar, que ponían sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Mateo 23, 24. Jesús se compadece de la multitud por el sufrimiento físico y emocional. No hay dolor más grande que ver a un ser amado afligido por el malestar de una enfermedad degenerativa, con la cual también se van consumiendo los recursos económicos, aquellos que con esfuerzo se lograron y que en algún momento ocuparon el primer lugar de ese primer proyecto de vida. Y es de observarse muy marcadamente cómo estos pasan a un segundo término ante el sufrimiento y se gasta a diestra y a siniestra tratando de recuperar la salud del enfermo. Un ejemplo de ello, o como muchos más, es el de Steve Paul Jobs, destacado empresario estadounidense, creador del primer ordenador personal y fundador de Apple Computer, una empresa innovadora en el sector de la informática, millonario, quien deja un mensaje conmovedor al decir que, aunque se tenía todo el dinero al alcance, nadie pudo curar su cáncer de páncreas, y quien finalmente perdió la batalla ante ese padecimiento. La segunda necesidad que Jesús atiende de la multitud fue sanar a los que necesitaban ser curados, de acuerdo al Evangelio de Lucas 9:11c, por quienes tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 14:14c. Desde que el Señor Jesús inicia su ministerio de redención, podemos observar en los evangelios que Él pasó mucho tiempo sanando a los enfermos, porque Él no podía ver a nadie sufrir sin desear librarle de su dolor, de su padecimiento. El evangelio que trajo Jesús no se quedaba simplemente en palabras, en demagogia, en enseñanzas huecas, en apariencias. Él traducía las palabras de la verdad de Dios en hechos reales, en acciones, en obras de amor. Y su sentir era genuino, empático con ese dolor de sus hermanos. Se identificaba con ellos en la desgracia. Y a eso se le llama misericordia, se le llama compasión. Compasión por aquellas personas con discapacidad, paralíticos, cojos, mancos, mudos, ciegos, sordos y mano seca, con trastornos de conducta, lunático, personas temperamentales que sufren cambios bruscos de carácter o humor, que son impredecibles y que en ocasiones demuestran falta de sentido común y capacidad de reflexión, hoy conocida como bipolaridad, con degeneración hidrópica o hidropesia, que es la acumulación de líquido en el peritoneo que se halla en el vientre,
aunque también aparece en los tobillos, muñecas, brazos y cuello. Este síntoma es consecuencia de una deficiencia en las funciones digestivas, en las excretoras de los riñones o de la piel de la persona que la padece. Con enfermedad de Hansen, leprosos, infección granulomatosa crónica producida por el bacilo Mycobacterium leprae, que compromete primariamente la piel y los nervios periféricos, con espíritus malignos, endemoniados, etc. A todos ellos los sanó con actitud de servicio, dando lo mejor que tenía y de manera incondicional, es decir, sin esperar nada a cambio. Y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en 53:4, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Jesús se compadece de la multitud por la necesidad del alimento y del descanso. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mateo 15:32. La tercera necesidad que Jesús atiende de la multitud fue primeramente darles de comer y enviarlos a descansar a sus casas. Esa era la preocupación primordial del Señor Jesucristo respecto de la multitud, porque ellos habían estado con Él durante 3 días, escuchando con entusiasmo sus enseñanzas, y quienes seguramente habían llevado su propio alimento, pero quizás esta no les alcanzó, y sin el afán de especular, pero a lo mejor compartieron sus alimentos con alguno de los 4,000 gentiles ahí concentrados, ya que el Señor Jesús se encontraba en Decápolis, Marcos 7:31, región gentil al este de Galilea, lugar en el que le trajeron a muchos enfermos para que fuesen sanados por él, Mateo 15:30 y 31. Ante este panorama de no querer enviar a la gente a sus casas sin alimento y que algunos se fueran a desmayar en el camino porque muchos venían de lejos, Jesús decide por segunda ocasión multiplicar milagrosamente aquellos 7 panes y aquellos pocos peces para dar de comer a una multitud de 4,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Y comieron todos y se saciaron, y se recogieron 7 canastas llenas de lo que sobró. El hecho de que fuesen gentiles, es decir, no judíos, no del pueblo de Dios en ese momento histórico, no restó la intensidad de su compasión ni la prontitud para proveerles para su necesidad. Su provisión satisface plenamente a todos, de manera física como en lo espiritual y sin acepción de personas. Jesús se compadece de la multitud por la necesidad de su destino eterno. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Isaías 54:8. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9:37. Suena irónico que el Señor Jesús hable de la falta de obreros cuando había tantos líderes religiosos en Israel. Y era cierto. Nada más que el problema de los religiosos de la época es que solo seguían tradiciones humanas, invalidando con ello los mandamientos de Dios. Marcos 7:7-10. E inclusive estorbando los propósitos divinos del Creador en la persona de su amado Hijo, pues cerraban el reino de los cielos delante de los hombres
porque ni ellos entraban ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Y era muy evidente porque algo que ellos hacían era recorrer mar y tierra para ser un discípulo. Y una vez hecho, lo hacían 2 veces más hijo del infierno, igual que ellos, les refirió Jesús en Mateo 23, 14 y 15. Además de que desconocían el verdadero significado de la compasión, de la misericordia. Mateo 9, 13 y 12, 7. Es por eso que Jesús dijo esto a sus discípulos, que hacían falta obreros que continuaran guiando, cuidando, alimentando lo que Él había empezado y el propósito para lo cual Él había sido enviado a este mundo. Juan 3:16. Y que estos siervos amaran verdaderamente al pueblo, al rebaño de Dios, a quienes se debía ministrar adecuadamente. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. Rogad es un mandato. Y Dios bendice a la persona que ora de esta manera, pues obedece un mandato explícito del Señor. Y muchos cumplimos con este mandato. Sin embargo, me gusta la actitud del hijo pródigo, quien pensó decirle a su padre cuando llegara frente a él: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lucas 11, 18 y 19. O la actitud y la disposición del profeta Isaías cuando dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Seguramente Dios ha estado hablando a su corazón, a mi corazón, a nuestros corazones a través de su palabra. La pregunta obligada sería: ¿qué ha impedido en su vida o en nuestra vida decidir servir al Señor como obrero de la mies o jornalero de su viña? Roguemos pues al dueño del rebaño ser un siervo útil para su obra. Concluyo. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Primera de Pedro 5:2. Oramos. Gracias te damos, Señor, por darnos tu compasión y cuidado. Te pedimos nos hagas parte del trabajo en tu obra. Que seamos siervos útiles, anunciando tu mensaje de salvación y vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vendrá mi Salvador. Y aunque me intenten hoy frenar, y aunque me manden hoy callar, grita